La historia del Perú del siglo XX estuvo marcado por diversas intervenciones de las Fuerzas Armadas, las cuales en un comienzo fueron serviles hacia las élites y oligarquías del Perú, pero con el transcurso del tiempo pasaron a ser un actor sumamente importante para el escenario político. Durante el 3 de octubre de 1968, el gobierno revolucionario y las Fuerzas Armadas da un golpe de Estado al gobierno democrático de Fernando Velando Terry por el escándalo de la página 11 del Acta de Talara. Todo esto tuvo como finalidad el proponer y poner una reestructuración del modelo económico peruano para acabar con la injusticia social provocado por el atraso agrario. Todo este plan se llamaba el Plan Inca. Según CAN 2023, durante los años 1968 y 1975, el Perú experimentó una de las reformas agrarias más grandes de América Latina y el mundo. Y asimismo, datos del Instituto Peruano de Economía del Perú señalan que la reforma careció de planificación y previsión financiera, lo cual perjudicó a algunos sectores de la economía. Y mucho más tarde fue uno de las causas de la inflación de los años 80. Ante todo lo presentado, surge la siguiente interrogante. ¿Fue beneficiosa la reforma agraria? Desde nuestra perspectiva, consideramos que sí fue beneficiosa la reforma agraria. A pesar de algunas falencias y errores que tuvo, fue fundamental para corregir algunas injusticias históricas y democratizar profundamente nuestra sociedad y avanzar hacia adelante. Alguna de las razones es que posibilitó la redistribución de la riqueza agraria, mejorando los ingresos de algunas familias que fueron marginadas históricamente. Además, fue el costo necesario que el país tuvo que pagar para democratizar su sociedad y eliminar algunas formas de esclavitud moderna hacia los campesinos y trabajadores de los grandes hacendados. Y también porque cambió el poder en el campo y permitió que el Estado tenga una mayor presencia en regiones donde las cuales antes tenía o su poder era poco a comparación de los terratenientes que gobernaban esas regiones del país. Ante todo esto dicho, le doy pase a mi compañera. En cuanto al sector económico, nosotros consideramos que fue beneficiosa, ya que llegó a eliminar ese monopolio ineficiente que asfixiaba el desarrollo del país. Y según datos del economista Fernando Eguren, se puede ver cómo expropió más de 15.000 haciendas y 9 millones de hectáreas, recuperando el 61% de las tierras de cultivo y entregándolas a 370.000 familias. Esto, claro, no fue un solo reparto político, fue más una reestructuración masiva del mercado peruano. Y como gran primer impacto se observa, como señala Alfonso Chirinos, exdecano de la Universidad Nacional de Agraria, que esta reforma posibilitó el aumento de ingresos de los campesinos, el grupo más marginado en cuanto a ingresos se refiere en la sociedad peruana de ese entonces. Es que al abolirse la ley del trabajo gratuito y los abusos feudales que conocíamos, miles de familias accedieron directamente a la tierra para producir, sostener sus hogares de manera autónoma y sobre todo recibir ingresos reales. Con este dinero en el bolsillo, el campo se transformó de pronto en un gigantesco motor de nuevos compradores que activó el comercio y la industrialización en el país. Y a continuación tenemos dos tablas donde la primera nos reflejará cómo es el paso de una reforma agraria excluyente a una universal, ya que la primera ley nos mantiene con números mínimos porque protegía los intereses de la élite, en contraste a la segunda, que eliminó los privilegios de las haciendas e introdujo el pago de mediante bonos, logrando viabilidad financiera, ¿no? Y abajo tenemos otra tabla que nos menciona, ¿no?, cómo se evidencia la reforma de democratizar los ingresos, ya que podemos lograr en 1968 un 0.03% para un ingreso de 36%, donde se concentraban los propietarios y no es demasiada riqueza generada. Pero al menos para 1972 se logra redistribuir esto en los obreros, pasando de un 47% a 73%, ¿no? Es entonces que al perder el control de los latifundios,
La antigua élite terrateniente se vio forzada a mover las riquezas estancadas a zonas urbanas, así proyectándolo en la liquidez de banca, la construcción y la industria manufacturera. Esto logrando sentar bases para los diversos sectores agropecuarios actuales, que se pueden reflejar y son motor del país. Ahora hablaremos sobre el desarrollo social. Durante este periodo de la reforma agraria entre 1969 y 1975 marcó un hecho en la historia social. Al expropiar los latifundios y redistribuir la tierra a millones de campesinos, se transformó radicalmente la estructura del campo peruano. Esta redistribución no fue un cambio económico, sino un cambio cultural y social. Los campesinos, antes que expropiados y marginados, pasaron a ser propietarios con un control directo de su producción. Esto generó un profundo sentido de dignidad y autonomía. Además, la reforma impulsó la educación en el ámbito rural, lo que permitió que las nuevas generaciones tuvieran acceso a conocimientos antes inaccesibles. Esta democratización, del saber amplio de las posibilidades de la movilidad social, en paralelo, se consolidaron de formas de organización colectiva, como las cooperativas, que no solo fortalecieron la producción, sino que las comunidades pudieron negociar en mejores condiciones, romper con la dependencia del mercado y construir redes de apoyo mutuo. Así, la reforma agraria, lejos de ser una simple medida económica, fue un motor de inclusión social, reduciendo las brechas históricas, promoviendo una ciudadanía rural más activa y sentando las bases para una sociedad más equitativa. A pesar de las tensiones y las limitaciones, su impacto en la cohesión social, en la construcción de un sentido de dignidad en el campo es incuestionable, siendo un ejemplo de cómo las reformas estructurales pueden transformar la sociedad. Además de los cambios económicos y sociales, la reforma agraria también desencadenó una revocación cultural. Las comunidades campesinas, antes invisibilizadas, comenzaron a reivindicar sus tradiciones, sus idiomas, sus saberes ancestrales. La tierra, al ser un símbolo de identidad, permitió que los campesinos se sintieran parte activa de la historia nacional. Así la reforma fue un espacio de encuentro entre lo rural y lo nacional, consolidando una identidad peruana más diversa, plural y justa, donde las voces del campo empezaron a ser escuchadas en el centro de la política y la cultura. Gracias. Ahora, en el desarrollo político nosotros creemos que fue beneficioso porque transformó la estructura de poder en el campo y de alguna manera permitió que el Estado ya empiece a entrar en lo que es en las zonas rurales. Ahora, ¿cómo impactó esta reforma? Antes de la reforma, los mismos campesinos o los que trabajaban de la tierra no tenían una decisión propia incluso de sus propias vidas, porque eran comandados o eran dependientes de los grandes hacendados, y no porque quisieran, sino porque los grandes hacendados tenían como esto de la manipulación hacia las personas y se aprovechaban de los mismos de las zonas rurales o de los campesinos. Y esto hacía que ellos tendrían menos visibilidad, no se sentían tan apoyados. Ahora, ¿qué pasó después de la reforma? Es que después de la reforma como que se disminuiría esta élite y caería prácticamente para que se dé paso a que los campesinos ya puedan trabajar esta tierra. De esta manera también se realice o también se creen organizaciones rurales como las sismos, para que éstas ya puedan gestionar la tierra y tener entre ellos algunas cosas, algunas actividades que podrían hacer junto con el Estado. Ahora, este desarrollo se está dando de distintas maneras en las distintas partes del Perú, según la historiadora Ana Kant, puesto que no todos eran iguales. Por ejemplo, en Cusco en los años 50, 60 se está dando movimientos donde los campesinos se levantaban y pues estaban para que estas tierras sean de una manera de ellos o de otra o de otros, pero que no sea de la élite, puesto que ya no querían ser dependientes. Ahora, cuando por primera vez se dio a conocer esta propuesta, entre los años 1969, es que esta propuesta fue muy apoyada por otras personas. ¿Por qué? Porque era una forma de decir que ya el Estado me está escuchando, por fin como que terminará esta desigualdad que existía en los campos peruanos, o que por fin voy a tener una visibilidad en lo que me hace en lo político. Ahora, en Piura se desató algo muy polémico porque gracias a estas haciendas está dando crecimiento económico en la zona por la comercialización. Pero igual lo que buscaba el objetivo era que estas haciendas no sean prácticamente mucho por los terratenientes, también que lo gocen los que lo trabajan. Ahora,
en Tacna ya se estaba recibiendo lo que va a ser la ayuda del Estado, pero ahora, gracias a esta reforma se estaba fortaleciendo, creando organizaciones, también recalcando de que esta reforma también se estaba buscando que llegue a las distintas partes del Perú, porque su principal objetivo era que, como sea, acabe que los terratenientes ya no sean como que amos de estas tierras y que por fin los campesinos puedan gozar de ello. Es por eso que también se crearon organizaciones rurales, como las CIMOS, que ya lo mencioné anteriormente. En conclusión, la reforma agraria fue beneficiosa para el desarrollo político y territorial del Perú, ya que permitió reorganizar las relaciones de poder en el campo y fortalecer la presencia del Estado en distintas regiones del país. Aunque presentó dificultades en su implementación, contribuyó a reducir el dominio de los grandes terratenientes e impulsó a una mayor integración de las zonas rurales al proyecto nacional. Además, transformó la estructura social del campo peruano y marcó un antes y un después en la historia del país. Por ello, continúa siendo una de las reformas más importantes y debatidas de la historia contemporánea del Perú. Gracias.